Hola, hoy toca un vídeo de listas. 4 libros de literatura japonesa que quiero leer y, a ser posible, antes de fin de año. Son publicaciones relativamente recientes, así que no me enrollo más. Aquí va. La fábrica de Hiroko Yamada y publicado por Quaterni. Este es un libro del que oí hablar hace mucho tiempo. Bueno, estrictamente oí hablar de la fábrica, la primera de las 3 historias que lo componen. Las otras 2 son La aflicción de los peces disco y El insecto paria. La fábrica va, en principio, de la alienación contemporánea, el divorcio cada vez más grande entre propósito vital y trabajo. Lo hace en forma de 3 personajes que empiezan a trabajar en la misteriosa fábrica, cuyo propósito no queda nada claro. Cada uno de ellos realiza una labor tan inútil como insatisfactoria. Es más, da la impresión de que las tareas están creadas precisamente para ser inútiles e insatisfactorias. Aunque parece que la historia se centra sobre todo en Yoshiko Shiyama, cuyas experiencias reflejan la experiencia fundamental de la historia. Pero no es eso lo que realmente me llama la atención. Por lo que he leído, es una novela que juega sobre todo con las experiencias y que las refleja en la forma de escribir. Cambios continuos de escenario y frases que se disuelven unas en las otras. No sé cómo lo habrán reflejado en la traducción, pero me llama. También parece ser una historia que coquetea con muchos elementos surrealistas, también como forma de reflejar la alienación de los 3 personajes. Es otro aspecto que me resulta interesante. Días de invierno de Kaiji Motojiro y publicado por Gallo Nero. Otra recopilación de cuentos, en esta ocasión de un autor del primer tercio del siglo XX. Su vida fue muy corta, murió a los 31 años, por lo que no dejó una obra literaria demasiado extensa. Pero parece ser un autor muy admirado por su enorme fuerza poética y su capacidad descriptiva. Su obra se traduce en un puñado de cuentos que aparentemente aparecen habitualmente en las antologías de literatura en Japón. Tanto que por lo visto ha ejercido una enorme influencia. En concreto, hablan de fábula de un par de sus cuentos, El limón, el segundo de esta recopilación, y Bajo los cerezos, también incluido. Entre los temas, siguiendo la contraportada, están la luz y la oscuridad, la enfermedad, la geografía de ciudad y pueblo. Se destaca también su uso de influencias de la tradición japonesa, combinadas con Poe y Baudelaire. Se ve Las calabazas de Naoya Shiga y publicado por Hermida Editores. Naoya Shiga es uno de esos escritores japoneses respetado por muchos, pero sobre todo conocido en su país y menos fuera. Desarrolló su actividad de escritor en las eras Taisho y Showa. Según me cuenta la Wikipedia, influyó en muchos autores posteriores. Por lo que he leído, su obra se caracteriza por rechazar artificios más de trama e historia a favor de una visión inmediata de algo sucedido en realidad. Por tanto, sus historias tienden a parecer más bien viñetas, sin un argumento claro, sin giros y sin un final definido, pero son tremendamente efectivas. Un buen ejemplo es el primer cuento de esta recopilación, Una mañana. Básicamente, cuenta la pelea entre una anciana y su nieto, una versión del propio Naoya Shiga, que ante todo construye el mundo de ese momento, de un estado particular de las cosas. La verdad es que esa propuesta estética resulta muy llamativa. Vidas sexuales de Ogai Mori, publicado por Editorial Trota. No es estrictamente una novedad, porque ya estaba publicado. Pero Trota ha reeditado hace poco Vidas sexuales y yo he aprovechado para decidir leerlo. Se trata de una novela bien curiosa. Para empezar, no tiene exactamente un argumento, sino que es más bien una serie de viñetas alrededor de ese tema, el despertar sexual. Pero no es el sexo por el sexo, sino una exploración de la importancia del sexo en algunas psiques humanas. Digo en algunas
porque el libro es explícitamente contra algo, contra toda una corriente literaria naturalista que convertía las circunstancias particulares en universales. De ahí parte Vidas Sexuales, que se pregunta si eso realmente se puede hacer. ¿Es posible universalizar de esa forma? Es así como nos topamos con el personaje de Shizuka Kanei, una versión apenas modificada de su autor. Es un profesor de filosofía que se pregunta por la importancia real del deseo sexual, sobre todo opuesto al amor, que le resultó una fuerza mucho más importante. A pesar de parecer una novela erótica, no lo es, o al menos no lo es ahora mismo. Los episodios relacionados con el sexo hoy en día no provocarían ni el más mínimo comentario. De hecho, muchos de ellos ni siquiera se considerarían sexuales. Es, como su protagonista, una exploración más intelectual que física. Y estos son los 4 títulos de literatura japonesa que me gustaría leer antes de fin de año. Hay un quinto, sobre la decadencia de Sakaguchi Ango, pero al ser ensayo lo he puesto para leer en mi otro canal. Excepto La fábrica, los demás no son excesivamente largos, así que es factible leerlos todos este mes. También parecen lecturas ideales para terminar el año. Veremos. Y si quieres más recomendaciones de literatura japonesa, tengo un vídeo sobre 5 libros de autoras japonesas para leer. Aquí te lo dejo. Gracias y hasta la próxima.